El tema de esta prédica yo la he titulado La fe acompañada de la fe acompañada de la obediencia produce bendición, pero la fe acompañada de la desobediencia produce muerte. ¿Cómo así? Y yo te voy a traer dos historias paralelas, dos historias paralelas, pero que tienen casi el mismo contexto, de obedecer y de desobedecer. La obediencia trae la bendición, pero la desobediencia conlleva que a la muerte, tanto física como espiritual. Si vas a estar conmigo, por favor, o si vas a acompañar en estos cortos minutos que vamos a estar aquí en este programa de Mujer a Mujer, quiero que hables tú la palabra tuya. A mí me encanta esta versión. Estoy en mi Biblia, estoy en la palabra de Dios para todo, la PDT, el pastor, maestra, bienvenida. La palabra de Dios para todo. Entonces, vamos a ir, ahí donde tú estás, me vas a acompañar en la primera historia que te voy a traer en el día de hoy. Y la primera historia que te voy a traer en el día de hoy está en Segunda de Reyes capítulo 5, y es una historia, ¿verdad? Que muchos la hemos leído, muchas de pronto de pronto la hemos predicado, pero yo se la voy a dar tal cual como el Señor a mí me mostró, porque el Señor me mostró palabras claves, versículos claves. Yo decía, Señor, pero ¿tú qué quieres? Y yo logré entender que el Padre Celestial está bravo. El Padre Celestial está bravo. ¿Por qué? Porque si bien es dicho que la palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta, pero la fe sin obra se debe cimentar en el fundamento que es Cristo. Mi mirada, ¿dónde está puesta? ¿Dónde está puesta tu mirada en esta tarde? ¿O dónde ha estado tu mirada puesta en el transcurrir de ahora que estamos en julio, en el primer semestre del año 2024? Tu fe estuvo fundamentada en la palabra de Dios porque las promesas están aquí y las profecías, como decía mi pastor Wilbur, que lo amo, lo adoro porque es un hombre que de verdad tiene mucho que aprender, y uno es como una esponjita cuando nosotros asistimos a la escuela dominical y vamos como cogiendo tips y apuntes, ¿verdad? De lo que el Padre está diciendo a través de sus labios. Y yo te digo algo, ¿dónde está fundamentada la fe? Y él el domingo hablaba acerca de la fe. Yo le dije, yo le decía al profeta Eliseo, que me siento allá al ladito con él, y yo le decía, profeta, porque yo se lo mandé cuando el Señor me lo reveló, y yo decía, no estoy tan distante al mensaje que el Señor quiere que yo lleve en algún día, pero algún día, mira, Dios acomodó el tiempo y quiso y le plació que fuese hoy. ¿Verdad? Entonces, mira lo que te voy a llevar primero antes de llevarte a esa parte de Naamán, la enfermedad de Naamán. Me vas a acompañar en Deuteronomio 5, versículo 8. Y dice la palabra de Dios, y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hagas ningún ídolo, ni nada parecido de los que hay arriba en el cielo, ni los que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. Mira lo que dice, no hagas ningún ídolo. ¿Será que mi fe está fundamentada en alguna imagen, o mi fe está fundamentada en alguna palabra, o mi fe está fundamentada en algún hombre o en alguna mujer que en algún momento me lanzó una profecía y de ahí me agarré? Y acompáñame, por favor, en Segunda de Reyes 5 y vamos a entrar. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era muy importante y valioso para su rey, porque el Señor lo usó para dar victoria a Siria. O sea, que el ego de Naamán era un ego totalmente, ¿qué? Alto. ¿Cierto? Naamán tenía un ego alto, pero como Naamán tenía ese ego tan alto, ¿cómo estaba el corazón de Naamán? Yo me imagino que así como empujado cuando el pavo real abre sus plumas, ¿verdad? Ustedes han visto un pavo real cuando abren sus plumas. Yo me pinto a Naamán así.
Pero aunque Naamán era un hombre importante y poderoso, sufría de una enfermedad. ¿Cuál era esa enfermedad? La lepra. Naamán sufría de lepra. En uno de los estanques que hacía el ejército, en uno de los ataques que hacía el ejército de Siria contra Israel, capturaron a una niña israelita. Ella pasó a ser sirvienta de la esposa de Naamán. La niña le dijo a su dueña, si tan solo mi señor conociera el profeta que vive en Samaria, le podría quitar la lepra de Naamán. Mira la niña, le dice a la esposa de Naamán, yo quiero que él conozca, que ella conozca a ese profeta. Yo quiero que él conozca a esa profeta. Y si él conociera ese profeta, quizás él le quitaría que la lepra a Naamán. O sea, la niña tenía fe. Cierto, la niña tenía fe. ¿En qué tenía fe la niña? En aquella persona o aquel profeta que sabía que era un hombre de Dios y que era un emisario y un mensajero del Padre. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas. Entonces, Naamán se acercó a su rey, le habló de lo que había dicho la israelita y el rey de Siria le dijo, ve ahora que yo le mandaré una carta al rey de Israel. Naamán va por obediencia. ¿A dónde? Hacia donde está el profeta, ¿ok? Y el rey le da el permiso. Así que Naamán fue a Israel y llevó de regalo, mira tú, y me encanta esta parte. Miren, llegó de regalo 300 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Naamán llevó a la carta al rey de Siria, al rey de Israel, y la carta decía, sirva la presente para hacerte saber que te mando a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Ustedes cuando ven esta cifra de lo que Naamán lleva al rey de Siria, perdón, al rey para que lo contacte o lo conecte con el profeta. Mi pregunta es en esta tarde, ¿tú has comprado tu milagro? Una cosa es comprar tu milagro y otra cosa es pactar con el Señor. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando tú pactas con el Señor, estás diciendo, Señor, mi fe está puesta en ti. Pero cuando tú vas a ofrendar al profeta o le vas a llevar un regalo, estás dándole esa credibilidad a quién? Al hombre. No le estás dando la credibilidad a Dios. Porque en ese momento me da a mí, aquí las escrituras, que Naamán no estaba pensando en quién, en el Señor, en Dios. ¿Ok? Y entonces cuando el rey de Israel leyó la carta, rompió sus vestidos y dijo, ¿acaso, mira la pregunta, ¿acaso soy yo Dios? No tengo poder sobre la vida y la muerte para que el rey de Siria me mande un hombre para que lo sane de la lepra. Fíjense bien que lo que quiere es atacarme. Mira el corazón de este rey cuando el rey le manda la carta y le manda a Naamán, ¿verdad? Y él le pregunta, yo soy Dios, ¿acaso yo le voy a sacar? O sea, yo soy Dios, ¿acaso yo voy a curar a Naamán de la lepra? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para curarlo? Pero el Señor te dice en esta tarde, ¿quién soy yo? ¿A dónde está colocada tu mirada? ¿A dónde está colocado tu fe? ¿A dónde está colocada tu pensamiento, tus sentimientos y tus emociones? Levanta los ojos hacia el cielo y di, mi socorro, mi auxilio, ¿viene de quién? De Jehová de los ejércitos, que hizo que el cielo y la tierra. Y sobre mí, y no pongo ningún ídolo, no pongo ni un ídolo, ningún Dios, solamente eres tu Padre, solamente eres tú, porque tú eres mi proveedor, porque tú eres mi sustentador, porque tú eres, Señor, el que va delante de mí como poderoso gigante. Y Eliseo, el hombre de Dios, escuchó al rey que había roto sus vestidos, así que le mandó este mensaje, ¿por qué rompes tus vestidos? Que Naamán venga a mí, dice, que Naamán venga a mí. Entonces sabrá que hay un profeta en Israel. O sea, voy a confrontarlo. No te turbes, rey. Eso era lo que le estaba diciendo. Palabras más, palabras menos. No te turbes. Él no te va a atacar. Él no te quiere contraatacar. No te turbes. Deja que Naamán venga a mí. Y él sabrá que hay un profeta en Israel. Un profeta que lleva las buenas nuevas de salvación.
un profeta, ¿verdad? Que el Señor ha estipulado, un profeta conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está ese corazón empojado de Naamán? ¿Dónde está el corazón turbado del rey a leer la carta? ¿Y dónde está el corazón del rey de Siria que manda a Naamán a que vaya y para que él sea sano? Si estamos en contexto, me estás llevando la línea a lo que yo te quiero llevar. Digan amén, por lo menos están ahí, se durmieron. ¡Yujú! ¿Ya vieron? Entonces, Naamán fue con sus caballos y carruajes a donde vivía Eliseo y se quedó esperando fuera de la casa. Eliseo le mandó un mensaje que le dijo: anda y lávate en el río Jordán 7 veces y sanará la piel y quedarás puro y limpio. Aquí no hubo un encuentro con Eliseo. Eliseo manda la palabra, el poder de la palabra, el poder de la palabra, manda la palabra. Dile que vaya al río y se zambulla, ¿cierto? Naamán se enojó. ¿Por qué se enojó Naamán? Porque él dirá, de pronto dirá, en mi reino o en mi alrededor hay muchos ríos y este hombre me va a mandar a bañar al río más contaminado que tiene la población o que tiene la región. Y se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque el corazón de Naamán estaba tan empojado, sí señor, que su soberbia, su orgullo, su prepotencia no le permitía ver lo que el Señor iba a hacer. Nosotros en esta tarde hemos sido alguna vez desobedientes, nosotros alguna vez hemos sido altivos, nosotros alguna vez hemos sido orgullosos, y lo coloco porque yo lo he sido. Pero el Señor en el trato, con los procesos, el Señor me ha indicado que no es mi soberbia ni es con mis fuerzas, es con las fuerzas del Padre Celestial. Y mira que te digo algo, y Naamán se enojó y se fue diciendo: pensé que Eliseo saldría, como él tenía un alto cargo. Mira, ¿cuántos ministros, evangelistas, profetas, pastores creen que sus ovejas tienen que rendirle pleitesía? Qué fuerte, Dios mío, qué fuerte esto, ¿verdad? Entonces, nuestro ego se crece y a mí me fascina mi iglesia porque es una iglesia que vamos en pos de crecer. El pastor se da con cada uno de los feligreses y de las ovejas, y que me desmienta el profeta Eliseo que está aquí, y que me desmienta la profeta Saraí si está conectada, o la pastora Alepsis. El pastor, él dice, me da risa porque yo siempre me siento atrás, con el profeta Eliseo que me quiere quitar la silla, y yo me siento allá al lado del profeta, y el pastor dice: cuando yo me pongo en el púlpito, yo identifico, porque hay lugares, ¿verdad?, donde yo sé dónde va cada quien. ¿Eso qué quiere decir? Que el pastor, que el cuidador, ¿verdad?, que el cuidador está pendiente si tu oveja llegó o no llegó, que tu oveja se está edificando o no se está edificando, que si su oveja está ahí encaminado, ¿verdad?, en los direccionamientos del Señor. Entonces, mira lo que dice. Seguimos y vamos en el 11. Pensé que Eliseo saldría y se pararía delante de mí, pediría en el nombre del Señor su Dios y luego pasaría la mano sobre mi cuerpo para sanar mi lepra. Pero ya el profeta había dictado, ya el profeta había lanzado la palabra. El profeta había lanzado la palabra. ¿Qué te quiero decir? Nosotros estamos conectados en este aparatico, ¿verdad? Y nosotros aquí hemos recibido liberación, sanidad, hemos recibido muchas cosas a través de este aparatico y no necesariamente nos están imponiendo las manos. El profeta lanza la palabra y si es de parte de Dios, la palabra se tiene que cumplir. Amén. La palabra se tiene que cumplir. ¿Qué me llevaba el Señor con esto? Que en la iglesia tiene que cesar el espíritu de adivinación y de manipulación. Fuera el espíritu de adivinación y de manipulación. Y eso es lo que el pastor Arturo estaba diciendo el viernes. Y yo decía: Señor, es una secuencia de alguna prédica que yo tengo que llevar.
No te dejes, ¿verdad? No te dejes manipular. No te dejes manipular. Y decíamos, los ríos de Damasco, de Labán y del Farfar son mejores que todas las aguas de Israel. ¿Por qué no me puedo bañar en aquellos ríos de Damasco y limpiarme ahí? Naamán se enojó mucho y dio media vuelta para irse. Pero los siervos de Naamán, mira la fe de los siervos de Naamán, le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera dicho que hiciera algo muy difícil, lo habría hecho. ¿No es cierto? ¿Qué le estaba pidiendo el profeta? En obediencia, ves, le estaba diciendo alguna cosa diferente, le estaba diciendo algunas cosas exuberantes, no, ¿verdad? La fe la fe acompañada con la obediencia, que él iba a producir a Naamán la bendición, su bendición. ¿Y cuál era la bendición? Su sanidad. Con más razón, ahora que solo le dijo, lávate y quédate puro y limpio. Así que Naamán hizo lo que el hombre de Dios había dicho, bajó y se lavó en el Jordán 7 veces y quedó puro y limpio, y su piel se volvió tan suave como la piel de un bebé. Mira tú, mira tú. Y venía la soberbia, la altivez, impedía, o era el obstáculo, o era la talanquera que en ese momento estaba impidiendo que el profe, que Naamán fuese a zambullirse y a qué, y a buscar su bendición. ¿Ok? Pero te voy a parafrasear para no leerte todo el capítulo. Pero resulta que Naamán fue y le dijo al profeta, ¿verdad? Que él traía eso, que era, que quería, como para retribuir. Y yo te quiero decir en esta mañana, en esta tarde, perdón, que la palabra de Dios no se comercializa. Y eso lo tenía bien claro el profeta Eliseo. El corazón de Eliseo era tan temeroso del Padre Celestial que él sabía que por gracia tú y yo nosotros hemos sido sanos, que por gracia tú y yo hemos sido salvados, que por gracia tú y yo hemos sido liberados y la sanidad, la salvación y la liberación es un regalo de Dios. Y me vas a acompañar ahí a Efesios 2 y dice, ustedes fueron salvos gracias, o sea, él fue salvo, sanado de esa lepra gracias a la generosidad de Dios. Y te leo, Efesios 2, capítulo 8, escribe la cita. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron ¿qué? Fe, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. La salvación fue un regalo de Dios. La sanidad de Naamán fue un regalo de Dios. ¿Por qué? Por generosidad y misericordia. Cuando tú y yo hemos sido sanados, hemos sido curados, hemos sido liberados, quiero decirte que ese es un regalo que el Padre Celestial, perdón, y me voy a conectar aquí, que el Padre Celestial nos coloca. ¿Por qué? Por generosidad. Voy a coger aquí que me estoy quedando sin carga y no tengo fluido eléctrico. Mira todo eso, pero aquí vamos con toda. Entonces, mira, y aquí en este capítulo, el corazón de Eliseo era temeroso de Dios. El corazón de Naamán era un corazón altivo. Pero ¿dónde nos vamos ahí donde vamos a ir al corazón de Gisai, el criado, que ve que el profeta no acepta ningún regalo, el profeta no acepta absolutamente nada y él se va, dice la palabra de Dios, que él se va con su criado y cuando está y se va de camino, el profeta, perdón, el criado va hasta donde él y le pide a cambio algo y encubre su pecado. Y cuando llega donde Eliseo, Eliseo le dijo, ¿qué has hecho, Naamán? ¿Qué has hecho, perdón? Gisai, que era el criado. ¿Y qué pasó? Que la avaricia de lo que de él que estaba alrededor y vio lo que el Señor había hecho de la sanidad y que Eliseo no canjeó un milagro, porque los milagros no se canjean ni se compran, quiso arrebatar esa bendición. Y al arrebatarlo, ese corazón de ese siervo que produjo que la lepra de Naamán se le pasara
a Él. Y quiero decirte que no hay pecado que el Señor, encubierto, que el Señor no saque a la luz. ¿Qué estás haciendo tú de mal o qué estoy haciendo yo de mal en mi congregación? No hay pecado que tarde o temprano, encubierto, que el Señor saque a la luz. El Señor va a comenzar a hacer barridos de iglesia. El Señor va a comer a quitar, a comenzar a quitar cizañas que no edifican, sino lo que van a hacer es destrucción, porque el Señor quiere que cada iglesia crezca, pero crezca ¿qué? En el amor de Dios. ¿Te acuerdas que te dije que te iba a llevar a te iba a llevar a dos pasajes en esta tarde? Y te voy a decir acá, y me vas a acompañar rápidamente a Hechos, cuando yo te decía que la desobediencia traía muerte. ¿Se acuerdan? En Naamán, la obediencia, aunque él tuvo retrechero, tuvo la sanidad y la liberación. Y quizás conoció al Dios que el profeta estaba predicando y el cual el profeta estaba proclamando. Ese Dios de liberación, ese Dios de sanidad. Y quizás Naamán tuvo una conversión. Yo creo que sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, Naamán tuvo una conversión. En ese momento Naamán tuvo una conversión porque creyó en el poder de la palabra que el profeta lanzó. Pero su criado, el criado de Eliseo, ¿qué pasó? Que se condenó. Y ahí donde vamos a estar, me vas a acompañar en Hechos 5, capítulo 5, en Hechos capítulo 5. Y dice, la otra historia que te traigo es de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que había un hombre llamado Ananías, su esposa llamada Zafira. Se puso de acuerdo con ella para vender un terreno que tenía, pero entregó solo una parte del dinero a los apóstoles y se quedó con el resto. Su esposa sabía lo que había hecho. Entonces Pedro dijo, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mi pregunta es, ¿la avaricia, Satanás entró en el corazón del criado de Eliseo? Claro que sí entró, claro que sí. Y entonces, mira que mentiste y me trataste de engañar al Espíritu Santo. Qué cosa tan dura. Trató de engañar al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué te quedaste con parte del dinero? El terreno era tuyo antes de venderlo. Pudiste haber dispuesto el dinero a tu gusto. ¿Por qué se te ocurrió eso? Le mentiste a Dios, no a los hombres. Cuando Ananías escuchó esto, cayó muerto. Todo lo que supieron esto se asustaron mucho. Unos jóvenes vinieron y envolvieron su cuerpo y lo sacaron y lo enterraron. Más o menos 3 horas después entró su esposa Zafira, quien no sabía lo que le había pasado a su marido. Pedro le preguntó, dime, ¿cuánto recibieron por la venta del terreno? Fue esta cantidad, Zafira le respondió. Sí, esta fue la cantidad que recibimos por la venta del terreno. Pedro le preguntó, ¿por qué estuviste de acuerdo a la hora de probar el Espíritu del Señor? Escucha, pues, pues puedes oír esos pasos. Los hombres que acaban de enterrar a tu esposo están a la puerta y ahora van a hacer lo mismo contigo. Y de inmediato Zafira cayó muerto. Y los jóvenes enterraron al darse cuenta de que estaba muerta, al darse cuenta, se la llevaron y la enterraron al lado de su esposo. Y toda iglesia, lo que supieron esto, sintieron muchísimo miedo, el temor de Dios. Mira que no contristes al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, tarde o temprano, nos hace un careo y nos hace un escáner. Y es mejor confesar nuestro pecado. Si estamos en una iglesia y no estamos caminando y no estamos sujetos a lo que la autoridad diga, sino que estamos murmurando y haciendo cosas indebidas a nuestras espaldas, ojo con eso, porque el Espíritu Santo de Dios
es el encargado de revelar rostros y nombres de quién ha sido infiel. Y como decía el pastor Arturo, son esos que van de iglesia en iglesia porque no encajan y no sienten que encajan, sino que van de iglesia en iglesia buscando, ¿verdad? Cosas que no tienen que buscar y en vez de buscar la unión, la unión, ¿verdad? La armonía, porque no nos podemos sujetar. No nos podemos sujetar. No, y con esto de Zafira y Ananías y Zafira te digo, no hagas promesas que no vas a cumplir, que no puedes cumplir. Porque luego que tú digas, Señor, yo te ofrezco esto, pero luego que tienes tu monto, dice, ay Señor, pero, ay Señor, pero, ay Señor, pero, y no das lo que le corresponde o lo que tú dijiste o lo que tú hiciste en pacto, ojo con eso. Porque mira lo que le pasó a Zafira, a Ananías, y mira lo que le pasó a Zafira. ¿Qué me dio a entender esta historia? Que había un complot. Y cuando cae la cabeza principal del complot, caen los que están alrededor. No hay temor, no hay temor. Entonces, ojo con eso. Entonces, hasta aquí me trajo el Señor. No sé si les gustó el mensaje, pero la fe más la obediencia trae bendición. Y aquí vimos en este pasaje que la fe más la desobediencia produce muerte. Amén.